hoy son ellos mismos los que están dejando en evidencia que la lucha de clases está más viva que nunca. Se esfuerzan y actúan para impedir derechos a los sindicatos solo por su exacerbado temor a que nuestro fortalecimiento abra las puertas para avanzar en más derechos y un mejor Chile. Miedo a la clase trabajadora organizada es lo que tienen y se vanaglorian con sus victorias pírricas al creer que de esta forma nos debilitan. Vivimos un tiempo complejo, qué duda cabe. En el transitar de estos últimos años hemos enfrentado un debate laboral intenso en el marco del proyecto de modernización de las relaciones laborales. Pero hemos también transitado en otros debates del mundo laboral. Fruto del trabajo constante y persistente de los sindicatos de trabajadoras de casa particular, se logró la promulgación el año pasado de la ley que protege su jornada de trabajo y tiempo de descanso, avanzando en una legislación que se ponga a tono con las recomendaciones del Convenio 189, ratificado por Chile y que fuera promulgado el día viernes por la Presidenta de la República. Estos dos hechos, sin lugar a dudas, que son tremendamente relevantes, no solo para las trabajadoras del sector, sino que para todos nosotros, pues cuando se avanza en el reconocimiento de derechos laborales, se abre la puerta a seguir avanzando en otros derechos hasta ahora no reconocidos o visibilizados. Nuestro saludo y reconocimiento a los sindicatos de trabajadoras de casa particular que lograron estos avances. Se aprobó además el año 2014 y tras años de debate una ley que pone fin al abuso del multiroot por parte de las empresas con el único objeto de afectar con ello los derechos laborales y la justa redistribución de las ganancias en la negociación colectiva. Hoy este instrumento le está permitiendo a diversos sindicatos negociar con su contraparte real, sin que puedan esconderse tras distintos RUT o razones sociales. Tras décadas de espera, además, por fin estamos caminando hacia una legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo con el diseño de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Empleo, proyecto que prontamente entrará al Parlamento y que cobra una tremenda relevancia en estos tiempos. Avanzar en una política de seguridad y salud en el trabajo es cambiar el paradigma con el cual hasta ahora se ha enfrentado este tema en el país. Es pasar desde una mirada restrictiva de la salud y bienestar de los trabajadores, donde lo importante eran los seguros, hacia una política que, sin dejar de atender ello, pone su esfuerzo principal en la prevención, en la construcción de ambientes laborales sanos, no solo para evitar accidentes, sino también para prevenir enfermedades profesionales y hacerse cargo de los riesgos psicosociales que estamos enfrentando en el trabajo. ¿Creemos acaso que las altas tasas de licencia médica en nuestro país no tienen nada que ver con los ambientes laborales que nos están enfermando? El aumento en las tasas de depresión y estrés de los últimos años dan cuenta de los riesgos que estamos enfrentando en el espacio laboral. No hacernos cargo de ello sería una irresponsabilidad tremenda como país. Es fallar no solo en materia de productividad, que tanto les importa a algunos, por el impacto que la salud tiene en el proceso de crecimiento, sino por sobre todo es fallar como país en nuestros valores, en nuestra más básica humanidad y en ponerse en el lugar del otro. Junto con ello trabajamos año y medio también en las bases para construir una política salarial para Chile que supere las fronteras del debate macroeconómico y avance hacia un debate de salario mínimo en base al costo de vida, poniéndonos a tono con el convenio 161 de la OIT, que nos convoca a discutir sobre salario como un instrumento que le permita a un trabajador y su familia superar la pobreza gracias al ingreso autónomo. En un país donde, según datos de la última encuesta CACER, el 30% de la población asalariada está bajo los 258.000 pesos, el debate sobre salario mínimo es un debate que no solo radica en porcentaje de reajuste, sino por sobre todo se debe hacer cargo de la carencia que implican estos ingresos y que contrasta de manera brutal con los ingresos de altos gerentes que están sobre los 30 millones de pesos. Hablar de salario mínimo entonces es hacernos cargo finalmente del debate sobre la desigualdad en nuestro país. Esa desigualdad que hemos dicho se debe combatir
porque es el mayor problema que enfrentamos como sociedad. Este año debemos volver a negociar tras el cumplimiento del acuerdo del año 2013, que permitió llegar al fin a esa barrera psicológica de los 250.000 pesos. Ciertamente que todos hubiésemos querido y deseado llegar antes a esta cifra. ¿Quién más que nosotros somos los primeros interesados en avanzar a tranco más veloz? Pero no podemos desconocer que en un país como el nuestro, donde la valorización del trabajo está por el piso y donde algunos anhelan vivir aún en los tiempos de la esclavitud, haber llegado a un piso donde en 18 meses logramos 40.000 pesos de reajuste salarial no puede ser visto como una migaja. Mientras por el acuerdo de salario mínimo se logró un reajuste real de un 8,2% de los salarios en Chile, en igual periodo el resto de los salarios en nuestro país se reajustaron solo en un 2,6%. Hoy tenemos que lograr que los trabajadores mantengan el nivel de crecimiento de sus salarios y tras este objetivo es que debemos sentarnos en la mesa. Pero no podemos sentirnos satisfechos. Necesitamos que en el más breve plazo logremos avanzar en equiparar el salario mínimo al ingreso que nos permita superar la línea de la pobreza, ingreso que hoy debiera ser aproximadamente de 365.000 pesos. Nos queda un largo camino aún por recorrer en esta materia. Por ello es que en esta nueva negociación de salario mínimo, nuestro objetivo será no retroceder respecto de lo logrado en el último periodo, garantizando con ello un piso mínimo que asegure que los trabajadores no vean afectado su poder adquisitivo. Sabemos, sin embargo, que frente a este debate muchos utilizarán de manera mañosa la tasa de desempleo como campaña del terror para evitar que los trabajadores cuenten con mejores salarios. Se nos dirá que aumentar el salario mínimo significa más costos en las empresas y la imposibilidad de contratar a más gente, o que con políticas de salario digno llevaremos a la quiebra a las empresas y obligaremos a apostar por el trabajo informal. Como nos importa no solo garantizar salarios dignos a los que cuentan con un trabajo, sino también que haya más trabajo en Chile, señalamos desde esta tribuna tomar las siguientes medidas para enfrentar el crecimiento del desempleo que se ha producido en este periodo. Primero, aumentar la tasa de cobertura del seguro de cesantía de tal forma de no afectar la capacidad de consumo de los trabajadores que están desempleados, pero especialmente tratándose de jóvenes jefes de hogar, mujeres y personas mayores de 55 años, todos grupos vulnerables que ya sea por su juventud, por su falta de experiencia, por ser mujeres o por su avanzada edad, cuesta que puedan volver al mundo del trabajo cuando han ingresado o que incluso ingresen a este cuando aún no han obtenido uno. Es evidente que en el actual cuadro que estamos viviendo de desempleo, la reforma al seguro de cesantía que se realizó hace un año no será suficiente y debemos estar preparados para tomar estas medidas. Junto con ello queremos proponer el generar una política de capacitación para el empleo, de apresto laboral, utilizando para ello las facultades que hoy entrega la ley para inyectar recursos en capacitación laboral, solicitando el traspaso de mayores recursos desde la administradora de fondos de seguro de cesantía hacia el CENSE para el desarrollo de esta política nacional. Y como los tiempos apremian, un mecanismo para avanzar en este camino sería que el CENSE entregue parte importante de estos recursos traspasados de la administradora del Fondo de Seguro de Cesantía a instancias como Chile Valora, que ha demostrado ser un instrumento efectivo y eficaz en materia de capacitación y certificación de competencias laborales, habiendo certificado a la fecha ya casi 70.000 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Ello además tiene un valor agregado, y es que al ser una instancia de trabajo tripartito, lo que permite ello es que sean los actores directos del mundo del trabajo los que asuman este compromiso con toda la responsabilidad que implica. En esta línea nos parece necesario además que el Estado siga jugando un rol activo en materia de gasto público. Ahora bien, asumir estos desafíos y propuestas no puede significar que nos olvidamos también de quienes, siendo trabajadores hoy, están trabajando con condiciones mínimas y en la más absoluta indefensión.
como son los trabajadores informales. Sabemos que en este terreno tenemos mucho por hacer, ya que en este sector se concentra también un número significativo de trabajadores migrantes, quienes con tal de subsistir se desempeñan en las peores condiciones, poniendo incluso en riesgo sus vidas. Mientras la actual ley de migración, además, no se hace cargo de estos debates, sino más bien acumula los problemas sin solución y mantiene un número importante de migrantes obligados a trabajos precarios, con salarios miserables y sin contrato. Estamos en mayo del 2016 y se anuncia finalmente la postergación indefinida de la presentación del proyecto de ley sobre migraciones. Como CUT, respaldamos la demanda por una nueva ley de migraciones y llamamos al gobierno a no seguir dilatándola, asumiendo con ello un compromiso concreto con los trabajadores y las trabajadoras migrantes. Pero no solo tenemos que hacernos cargo de esta realidad. Ha llegado el tiempo también de hablar sobre la realidad de quienes, teniendo todas las capacidades y habilidades para trabajar, son excluidos por el sistema. Los trabajadores y las trabajadoras homosexuales, lesbianas y transexuales de nuestro país. Trabajadores y trabajadores que son excluidos del sistema por el solo hecho de tener una condición sexual distinta. Si nos ha costado siglos avanzar en mejores y mayores derechos para las mujeres en el mundo del trabajo, debemos reconocer que en el mundo de la diversidad sexual el retraso es mucho mayor. No los queremos ver, los negamos, no son siquiera una cifra cuando hablamos de desempleo. ¿Llegó el tiempo de abordar esta temática de una buena vez? ¿O es que acaso seguiremos pensando en empleo para hombres y mujeres bajo una mirada restrictiva de género? La población transgénero y su diversidad de identidades son las más marginadas del mundo laboral. Las posibilidades de optar a un trabajo estable son casi nulas y esta discriminación no podemos seguir avalándola. Por ello, se requiere construir medidas concretas de equidad en acceso e inserción laboral para las trabajadoras lesbianas y los trabajadores homosexuales, pues todas y todos somos trabajadores. Asumiendo estos desafíos, como Central Unitaria de Trabajadores, nos ponemos a disposición aquí y ahora también para enfrentar acciones que nos permitan revertir las actuales cifras de desempleo y acceso al mundo del trabajo. Pero como lo hemos dicho, no queremos hacerlo sentándonos con técnicos. Este no es un debate burocrático, este no es un debate sobre macroeconomía. Lo queremos hacer sentados con los actores del mundo del trabajo. Y queremos que en esta perspectiva el gobierno tome cartas y recoja propuestas del mundo del trabajo, de empleadores y organizaciones sindicales, tanto de corto, mediano y largo plazo. Tomémonos en serio este debate y construyamos caminos desde el diálogo entre las partes, a ver si haciendo ese ejercicio de diálogo social, algunos le pierden el miedo al sindicalismo y terminan con la caricatura de que los sindicatos no somos capaces de pensar propuestas para el trabajo más allá de los sueldos. Bajo este mismo principio de tripartismo, pensamos que se debe abordar el debate sobre de productividad en nuestro país. Es evidente que uno de los factores que está golpeando hoy el desempleo es precisamente el crecimiento lento. Por tanto, no podemos negar que se requieren con urgencia medidas que nos permitan una mejor y mayor productividad para avanzar así también en mayores tasas de crecimiento que dinamicen la economía y la demanda por trabajo. No obstante, sabemos que eso no pasa solo por medidas técnicas o por terminar con la burocracia del Estado. El problema es mucho más profundo y no se puede pretender abordar solo desde las medidas de corto plazo o que buscan mejores prebendas para el empresariado sobre pretexto de la necesidad de sus inversiones. En esto, por cierto, que los privados juegan un rol y no pretendemos desconocerlo, pero el Estado no es decorativo en este tema. El 2016 ha sido declarado el año de la productividad en Chile. Ello nos desafía como movimiento sindical a buscar mayor conocimiento, ideas y propuestas sobre el tema, toda vez que el trabajo es uno de los 3 agregados económicos de la productividad. Por tanto, un movimiento a favor de la productividad que contenga como un elemento relevante la productividad del trabajador será un movimiento a favor del bienestar social y no solo protector de los intereses del empresariado. Mientras algunos hablarán de flexibilizar para el crecimiento,
nosotros debemos anteponer a esas visiones el debate sobre estabilidad para el desarrollo, partiendo de la base que la restitución de derechos laborales a los trabajadores es un cambio que puede impactar positivamente la productividad del país. Existen argumentos además razonables para pensar que los problemas sociales han desempeñado un papel significativo en la desaceleración de la productividad, pues no se asocia un mayor esfuerzo personal con un mayor nivel o bienestar social. La promesa de productividad o de mayor productividad y mejores condiciones de vida está quebrada, y ello no puede ser desatendido cuando hablamos de mayor o menor crecimiento en el país. Tenemos hasta ahora un debate solo económico en productividad, pero como la inmovilidad social es tan fuerte en nuestro país, es imposible que este tenga el efecto que se espera. Si a ello sumamos la realidad de ciertos sectores productivos, tampoco es posible pensar en un despliegue por pura voluntad, ya que si la economía es estanca, no hay posibilidad de dinamizarla tan fácilmente. Por tanto, quienes creen que el problema de productividad se resuelve solo a partir de mayor y mejor capacitación, están partiendo de la base que el problema somos los trabajadores, o peor aún, que asumiendo otros factores, igual terminan cargándole todo el peso a los trabajadores como el gran responsable de este escenario. Como Central, entregaremos nuestro documento con medidas en materia de productividad, pero lo haremos desde este sello, asumiendo que el debate de productividad no es un debate meramente técnico y que demanda sentar a los actores del mundo del trabajo a dialogar sobre el modelo de desarrollo sostenible y sustentable para las próximas décadas. Pensar en productividad y desarrollo sin entender que gran parte de esa tarea se juega en el mundo del trabajo y especialmente con los trabajadores y trabajadoras sería de una miopía gigantesca. Como podemos ver, haciendo este recuento de avances y temas pendientes, queda en evidencia que el debate laboral en Chile es mucho más profundo de lo que algunos creen y que la agenda de temas sigue siendo larga, pues lo que ha quedado claro en este tiempo es que abierto el debate laboral, este llegó para quedarse, aun cuando algunos busquen desesperadamente sacarnos de la escena. No nos sorprende en todo caso que algunos hagan una lectura del debate que nos excluye, pues sabemos que para ellos el trabajo no tiene ningún valor en la sociedad, es solo mano de obra que no piensa, que no tiene por qué tener opinión, que solo sirve para cumplir una función en el proceso productivo y nada más. A quienes tienen esta mirada restrictiva y retrógrada del mundo del trabajo, es a los que les incomodan trabajadores que se organizan, que demandan dignidad, que tienen la osadía de exigir derechos bajo la comprensión que si los trabajadoras y trabajadores no tienen derecho, es toda una sociedad la que falla y la democracia se pone en juego. Por eso, no nos sorprende el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de esta semana, pues en este país, y en pleno siglo XXI, algunos siguen concibiendo el trabajo como sinónimo de esclavitud y a los trabajadores como sujetos sin derecho. Este es el debate que se ha puesto sobre la mesa con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ha quedado en evidencia que en nuestro país, y tras 3 décadas de haber derrotado la dictadura en las urnas, no hemos logrado aún superarla culturalmente. Se nos pegó en el cuerpo el germen dictatorial que busca que nos enfrentemos entre nosotros, que desconfiemos del otro, que impone lo individual sobre lo colectivo, que nos invita a salvarnos solos, a competir, a jodernos al otro, porque eso es un valor positivo. Ese es el país soñado por la dictadura y consagrado como proyecto país en la Constitución que aún nos rige. Siempre vamos a chocar con un muro de concreto cada vez que pretendamos dar paso a un cambio de este paradigma por la vía de leyes tramitadas en el Congreso. Cada vez que las mayorías busquen cambios y transformaciones profundas, vamos a enfrentarnos a requerimientos ante el Tribunal Constitucional o la búsqueda de todo resquicio legal consagrado por la Constitución para impedirlo. Y más aún si esto se trata de derechos laborales, más aún si se trata de derechos colectivos, pues eso es atacar la base fundamental del modelo. Creer en el colectivo y consagrar el derecho a organizarse en sindicatos es el arma más letal contra las bases ideológicas de este modelo que para subsistir
requiere excluir a los trabajadores y las trabajadoras de la toma de decisión. Cada vez que un trabajador o una trabajadora decide confiar en el otro y organizarse para ser más fuerte, le está ganando la batalla al sistema, al individualismo que necesita este modelo para poder aprovechar y atropellar nuestros derechos y dignidad. Frente al temor de corregir este camino, es que la derecha actúa para perpetuar el status quo y así hacernos más difícil la tarea por cambiar el actual estado de cosas. Y decimos hacernos más difícil la tarea porque cada obstáculo que nos han puesto en el camino, cada victoria pírrica que han obtenido estas mayorías del país, estas minorías, no ha hecho sino fortalecernos en nuestras convicciones y sumar más voces y manos en esta tarea por hacer de Chile un mejor lugar para vivir. No nos derrotó la dictadura y no lo harán hoy al pretender quitarnos la titularidad sindical. Cuando la dictadura pretendió y nos quitó todos nuestros derechos y quiso exterminarnos, incluso quitándonos el derecho a pensar distinto, nos levantamos. Se levantaron miles de trabajadores y dirigentes sindicales para luchar, y desde la Coordinadora Nacional Sindical, desde el Comando Nacional de Trabajadores, y con el dolor a cuesta por nuestros muertos y detenidos desaparecidos, luchamos para terminar la dictadura y lo logramos. Hoy no será distinto. Esta pelea no ha terminado para nosotros. No se acaba esta lucha por derechos para los trabajadores y las trabajadoras por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Más aún, y que lo escuchen bien, esta batalla recién comienza, pues ahora ha quedado en evidencia que lo que está defendiendo la derecha no es otra cosa que los intereses del empresariado, los intereses del capital, y por tanto ya se ha develado cuál es el verdadero debate. Ahora que se han sacado la máscara a los sectores conservadores de este país, llegó el tiempo de dar esta pelea en todos los planos para impedir que la voluntad de la inmensa mayoría de nuestro pueblo se tuerza por el poder de facto de estos sectores. Por eso, como movimiento sindical, hemos dicho fuerte y claro en nuestro Congreso Nacional que la demanda por una nueva constitución política construida en democracia es una demanda de primer orden. Los que esperaban que tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional la CUT se fuera a las trincheras a llorar por el golpe recibido, no saben de sindicalismo. Hoy tenemos más fuerza para dar una batalla que no es solo por la libertad sindical y los derechos colectivos, sino también y por sobre todo por una democracia plena que consagre estos derechos en una constitución que sepulte el último y mayor legado de la dictadura para nuestro país. Nos acusan de ideologizados, de políticos, de imponer debates que no le interesan a los trabajadores y las trabajadoras. Y mientras instalan este discurso, buscan impedir todo avance para que podamos tener mejores salarios, mejor acceso a vivienda, más educación y más salud. Mienten descaradamente al hacernos creer que un trabajador individualmente va a estar en igualdad de condiciones con su empleador. Mienten descaradamente cuando nos dicen que buscan proteger la libertad individual, cuando lo único que están protegiendo son los intereses del empresariado que los financia. Van al Tribunal Constitucional a decirnos como emprendedores que no tienen dinero para pagar un abogado que los defienda, así que no pueden obligarnos a negociar con sindicatos, y luego aparecen como afectados VIP por la estafa del Grupo Arcano por más de 1.000 millones de pesos. Basta de descaro, señores. Digamos las verdades de una buena vez. ¿Quiénes son los que están contra los trabajadores? Son los que están defendiendo el interés y sus ganancias, las ganancias del empresariado a costa de nuestro trabajo. Lo que buscó la derecha con su requerimiento contra la reforma laboral no fue proteger la libertad de los trabajadores. Su interés era devolverle a los empresarios el derecho exclusivo de extender beneficios en una negociación. Querían impedir que los sindicatos accedan a la información de salarios dentro de una empresa. Querían evitar que puedan negociar los trabajadores que agrupan sindicatos de más de una empresa y consagrar el paralelismo sindical de los grupos negociadores. ¿Dónde están ahí
protegiendo a los trabajadores y las trabajadoras. Y solo para graficar, según los datos de la última encuesta laboral ENCLA del año 2014, el 80% de los empresarios que fueron consultados por no tener negociaciones colectivas en sus empresas señalaron que no lo habían hecho porque en sus empresas no había sindicato. Y si miramos la otra cara, en las empresas donde sí negocian, en el 70% de ellas se firmaron, además de contratos colectivos con los trabajadores, convenios colectivos con los grupos negociadores. ¿Qué significan estos datos entonces? Que en la gran mayoría de los casos existen grupos negociadores solo para competir con el sindicato, no para avanzar en más libertades sindicales. Es para nivelar la cancha hacia abajo cuando existe la organización sindical permanente. Mantener esta práctica es lo que defendió la derecha en el Tribunal Constitucional y que miembros de ese organismo avalaron con su voto. No nos engañemos y quitémonos la careta de una buena vez. Si alguien quiere defender los intereses del empresariado, de los que se coluden, de los que no quieren tributar en Chile y llevan sus fortunas a paraísos fiscales para no pagar los impuestos, de los que se ganan concesiones y cuando hacen mal la pega le piden al Estado que lo resuelva. Si alguien quiere defender esos intereses, que lo haga, pero a rostro descubierto y sin decirnos que lo hace por el bien de Chile y sus trabajadores, porque no lo están haciendo por nosotros. Y lo decimos con la frente en alto, lo decimos sin miedo, porque tenemos las manos limpias y se los vamos a enrostrar cada vez que podamos. No pretendan venir a meternos a todos en el saco de su crisis, señalando que el problema de la corrupción es un problema nacional y que todos tenemos que hacernos cargo. No, señores, no somos todos corruptos. Nosotros no compramos votos en el Parlamento para que se aprueben leyes a la medida de nuestros intereses. No es lo mismo incidir con nuestras ideas y nuestra fuerza organizada que influir por la vía del cohecho. No somos lo mismo. Tenemos las manos limpias y es tiempo de aclararlo ante los chilenos y las chilenas. Y aunque se declaren vencedores hoy, sepan que su victoria es una victoria miserable. Es una victoria que suma rabia, que suma impotencia. Es una victoria que nos llevará con más fuerza a luchar por las reformas estructurales en este país. Su llamada victoria es hoy nuestra mayor fortaleza, porque ha quedado claro para Chile entero que cuando gana la derecha no es todo el país el que gana, que cuando gana la derecha perdemos la inmensa mayoría del país que quiere trabajo decente, que quiere salarios dignos, que quiere acceder a la salud sin miedo a no tener especialistas que lo atiendan o tener que pagar por una atención oportuna, que quiere avanzar en más y mejor educación pública, gratuita y de calidad. Hoy tenemos claro, sin embargo, que para concretar estas aspiraciones, además, no bastan las urnas, no bastan las mayorías democráticas, se requiere más. Por eso es que nos volcaremos con toda nuestra fuerza y energía al proceso constituyente en marcha, para hacer el cambio más necesario de todos, ese cambio radical que se precisa para poder consolidar el proceso de transformaciones en Chile y para que ningún organismo pueda vulnerar la soberanía democrática. Construir la nueva Constitución para Chile. Pero también asumimos que mientras este proceso se desarrolla, debemos dar pasos inmediatos que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos con las chilenas y las chilenas. Se señaló por parte de la Presidenta de la República que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional no solo impedía avanzar en el programa de gobierno comprometido, sino que también nos ponía fuera de los compromisos internacionales. Compartimos lo señalado por el gobierno en esta materia, y mientras se espera el fallo del tribunal y se realiza el veto presidencial al proyecto de reforma laboral, llamamos al gobierno a enviar ahora una reforma al artículo 19 que señale expresamente que la negociación colectiva es un derecho colectivo de los trabajadores, pero representados por los sindicatos. Necesitamos una reforma ahora, en lo inmediato, para superar
la arbitrariedad del Tribunal Constitucional. Una moción como esta impediría que nuevamente la derecha acuda al Tribunal Constitucional, tratándose del reconocimiento del sindicato como sujeto principal de la negociación, pues dejaría fuera de toda duda que la negociación es un derecho de los trabajadores organizados colectivamente en sindicatos. Ello debe ser abordado en paralelo con el debate del veto al proyecto y como un refuerzo también del proceso constituyente en curso. Asimismo, y respecto del veto presidencial, entendemos este mecanismo como una herramienta para impedir que materias nocivas del proyecto de reforma laboral queden en el proyecto. Sin titularidad sindical garantizada, no tiene sentido que permanezcan en el proyecto normas como los pactos de adaptabilidad, el aumento de quórum para constituir sindicatos y negociar o mecanismos como el servicio mínimo, las adecuaciones necesarias y el descuelgue diferenciado entre gran y pequeña empresa. Creemos que el tiempo del diálogo se agotó, pero no con las fuerzas democráticas de este país, sino con los conservadores, con los defensores del modelo, con los defensores de esta Constitución que niega derechos y que han votado en contra de la idea de legislar todos los proyectos relevantes de este periodo. Ha llegado el tiempo de más unidad y menos consensos, pues en el consenso hemos perdido la posibilidad de mayores avances, y esto ha quedado demostrado en la actitud de sectores de derecha más conservadores. Se han quebrado las confianzas y hoy debemos recuperar un camino conjunto entre todos quienes anhelamos un Chile más justo y democrático. Pero para ello se deben dar señales claras y debe haber, por sobre todo, la convicción de que los cambios son necesarios y se va a cumplir con ellos. La obra gruesa no está terminada y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional así lo demuestra. Como Central Unitaria de Trabajadores, al calor de nuestro Congreso Nacional desarrollado en el mes de enero y con más de 700 delegados a nivel de todo el país, hemos reafirmado el carácter sociopolítico de nuestras luchas y no perderemos ningún espacio para avanzar en este camino. Lo hemos hecho con diálogo, pero también con movilización. Hemos desarrollado diversas manifestaciones y qué mejor prueba de ello que el paro del 22 de marzo, donde cientos de miles de trabajadores y trabajadoras salieron a las calles para exigir el cumplimiento con las reformas y los cambios comprometidos con Chile. Pero junto con ello, el 22 dijimos en las calles que los cambios no culminan con las reformas actuales y que desde ya debemos comenzar el trabajo por las transformaciones que tendrán que venir, entre ellas la demanda por el fortalecimiento de la salud pública y el rechazo al sistema de concesiones, así como la demanda por un nuevo sistema de pensiones. No más AFP ha sido el mandato y por eso es que trabajaremos como Central Unitaria de Trabajadores. Pero lo decíamos con fuerza también el 22 de marzo. Nuestra salida a las calles no solo tiene que ver con las demandas particulares y nuestra plataforma de lucha para el periodo. Tuvo que ver, por sobre todo, con asumir que hemos entrado en una nueva fase y que en ese proceso no solo los sectores comprometidos con los cambios están pujando, también lo hacen aquellos que no quieren ninguna modificación al status quo. Por eso señalábamos en el paro que este era el inicio de un nuevo tiempo para el movimiento sindical también, pues no podíamos ser actores pasivos en esta disputa entre los cambios y el status quo. Cuando decimos que la CUT representa un sindicalismo sociopolítico, estamos precisamente señalando que no seremos neutrales en los procesos de debate del país. Lo dijimos y lo volvemos a reafirmar. Somos autónomos de los gobiernos, pero no independientes frente a los cambios, pues no nos da lo mismo hacia dónde se incline la balanza en esta disputa. Por eso es que nuestra apuesta es por una amplia unidad político y social, pues si no avanzamos unidos tras un proyecto compartido de cambio, le estaremos negando al futuro de Chile, a nuestros niños y niñas, la oportunidad de un país mejor. Tendremos deferencia legítima y necesaria, pues no todos los actores cumplimos ni el mismo rol ni pensamos lo mismo, pero no podemos, por el capricho de imponer nuestras visiones, legarle a nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, una vida mejor que la vivida por nosotros.
Sabemos que avanzar en este camino hoy es posible, pero no está exento de obstáculos. Por eso es que no cejaremos en hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para avanzar aún cuando en este proceso tengamos que pagar costos o ser injustamente criticados. No tenemos miedo a ser criticados cuando de avanzar en cambios y transformaciones por un Chile más democrático se trata. Que no se engañen aquellos que creen que nos van a inhibir de actuar y de decir lo que tenemos que decir, porque luego van a salir a criticarnos o a tratar de violentarnos. Decimos cuanto tenemos que decir y marchamos cuanto tenemos que marchar. Dialogamos en todos los espacios y con todos los actores y nos movilizamos cuando vemos el peligro de que los compromisos no se cumplan. Hemos sido consecuentes con nuestros ideales y hemos jugado un rol activo y relevante en el país que nadie puede desconocer. Por eso no seremos espectadores de la ofensiva de los sectores conservadores de este país para detener los cambios. Entregaremos hasta nuestro último respiro en esta lucha para todos y todas por un Chile mejor. Seremos activos y protagonistas en la defensa de los cambios comprometidos con los chilenos y las chilenas. Y saldremos a las calles todas las veces que sea necesario para que este objetivo se cumpla. Por todas y todos los que hoy nos acompañan y por los que no estando aquí comparten los anhelos de justicia e igualdad. Por los que dejaron su vida por esta lucha y por los que vendrán, es que como Central Unitaria de Trabajadores queremos convocar desde esta tribuna, desde la conmemoración de nuestro día, a un nuevo paro nacional de los trabajadores y las trabajadoras para el 31 de mayo, para decir con fuerza que los cambios llegaron para quedarse en Chile y que no vamos a permitir que una minoría le doble la mano a la soberanía de miles de este país. Por fin a la AFP, por el fortalecimiento de la salud pública, por una nueva constitución, por salarios dignos, por una reforma laboral ahora, salgamos a las calles este 31 de mayo a decir que estamos de pie, que estamos más fuertes que nunca, que nada ni nadie podrá impedir los cambios mientras el movimiento sindical esté aquí para defender los derechos. Tomemos en nuestras manos el futuro de Chile, de este Chile que se ha forjado con nuestro trabajo y nuestro sudor. Defendamos este porvenir próspero para todas y todas que nos ha sido negado por décadas y que algunos pretenden perpetuar. Salgamos a las calles llenos de alegría por este tiempo nuevo que estamos construyendo. Salgamos con la frente en alto porque tenemos las manos limpias. Hagámoslo sin temores y sin prejuicios. Mirémonos en el otro como un hermano, porque somos trabajadores y trabajadoras y eso nos une más que la sangre. Salgamos a la calle con nuestras demandas, pero también con la música, con las artes, con la cultura. Copemos este tiempo constituyente no solo con discursos, sino también con los más profundos sentimientos de entrega a esta noble causa. Devolvámosle a nuestro pueblo la esperanza y digámosle que esta esperanza tiene rostro de trabajador, que no están solos y que somos millones en esta lucha. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores y las trabajadoras! 1000 veces venceremos. Muchas gracias a todos y a todas.